Acaban de cumplirse 50 años después de la muerte, ¿no? Exactamente. 50 años, murió en octubre del 67 en Bolivia. ¿Quién lo manda a matar? ¿Fidel Castro? Yo creo que Fidel Castro lo abandona, lo deja librado a su suerte. Él entusiasmó a Guevara lo suficiente como para que se encaminara en esa aventura. Para que salga de Cuba. Claro, y como él manejaba Cuba como quería. Para encaminarlo, bueno, anda. El Che Guevara le molestaba a Castro, ¿no? Le molestaba. En la última etapa le molestaba mucho. ¿Y por qué? Porque se produce un quiebre importante entre este matrimonio, entre Castro y Guevara, después de un episodio mundial que fue la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética pone misiles en La Habana apuntando a Estados Unidos. Que esos misiles finalmente se retiraron. Y el Che Guevara, que era un exaltado, un desaforado, vio eso como una defección, como una traición por parte de Rusia y del propio Fidel. Él quería ir a la Tercera Guerra Mundial, esto lo explicitó él. Entonces a partir de ahí él tuvo un desencanto y empezó a coquetear con el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, que se disputaban el liderazgo a su vez con la Unión Soviética, tenían su propia interna. Y entonces los propios soviéticos veían a Guevara como una especie de agente chino en una isla que ellos financiaban. Y era un personaje ya molesto, desmarcado de la estructura moscovita. Y Fidel Castro finalmente... O sea, Fidel decide jugar a fondo con los rusos. Absoluta. Y el Che quería jugar a fondo con los chinos. Exactamente. Okay. Exactamente. El Che primero estuvo encandilado con los rusos hasta que conoce Rusia. Y como el ídolo del Che era Stalin, y sus cartas personales las firmaba con el seudónimo Stalin II. Esa era la admiración que le tenía. Pero ¿qué pasa cuando... ¿El Che se creía el Stalin II? Él firmaba con ese seudónimo como una suerte de homenaje a quien él admiraba, ¿no? Stalin mató más gente que Hitler. Sí, claro. O sea, digamos, no es nunca se habló de ese genocidio. Muy poco, porque es de izquierda. Los genocidios de izquierda tienen... Si el de izquierda mata, está bien. Son disculpables, claro, Exactamente. Bueno, el libro negro del comunismo le atribuye a Stalin 25 millones de muertos, ¿no? Cifra que sería la segunda más importante del siglo XX, porque la primera sería atribuible a Mao Zedong, claro, que era el otro amigote del Che Guevara, con quien el Che empieza a generar amistad. Cuando se produce la Revolución Cubana y cuando el Che Guevara era el protagonista, Rusia estaba siendo gobernada por Nikita Khrushchev, que era un moderado para el contexto, y que dentro de la Guerra Fría quería ir a una coexistencia pacífica. Por eso los partidos comunistas de la época en América Latina no se plegaban a apoyar las guerrillas de la época. Tenían como una estructura más burocrática, más administrativa, y eso al Che Guevara le reventaba. Él era un talibán, o sea que él veía el concepto de la máquina de matar como un ideal a alcanzar. Pero él era un guerrillero asesino, ¿no? Él mismo fusilaba, él mismo mataba. Sí, señor. Absolutamente. Y lo curioso del caso es que la inmensa mayoría de sus fusilamientos, o de sus homicidios, o como se los quiera llamar, no son en combate. Porque en el combate, bueno, son reglas del juego. No, eran homicidios a sangre fría. Por ejemplo, él tenía una particularidad que lo hace un personaje particularmente, valga la redundancia, interesante, que él anotaba todo lo que hacía en su diario personal. ¿En serio? Por ejemplo, en el diario... Hoy maté a 4... En el diario Sierra Maestra, sí, él confiesa y cuenta con detalle técnico, porque escribe como un perito, porque era médico. Claro. Tuve que terminar con este problema, pegándole un tiro, la bala penetró en el omóplato, perforó tal tejido, en fin... 14 homicidios, y esto no lo digo yo, lo dice el Che en su diario personal. A eso se le atribuyen otros 13 homicidios en un poblado en Santa Clara, pero estos son episodios menores. Lo más complicado en Guevara, lo más impresentable en la biografía de Guevara es cuando se produce la revolución, y entonces ahí él pasa a comandar un campo de concentración para exterminio de disidentes famoso, que fue el campo de concentración en La Habana de La Cabaña, que era una fortaleza militar. Bueno, ahí se le atribuyen de puño y de su propio, materialmente él dispara y asesina a 165 disidentes. En total... A sangre fría. Gente colocada en un poste a ejecución, sin ningún riesgo, digamos. En una revolución... O sea, era una máquina, él mismo era una máquina de matar, más allá de que él diga, nuestros soldados tienen que ser una máquina de matar, él mismo era eso. Él era su anhelo y creo que lo alcanzó. Es muy impresionante que este
terrible asesino esté en las remeras de miles y millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Como si fuera un gran tipo. Y hoy el Che Guevara es un personaje muy travestido, o sea, ya no es visto con esa crueldad, con esa dureza, sino que hoy es visto como un personaje ecológico, multicultural, el ícono de las marchas gays, el ícono del pacifismo transnacional. Hoy es un personaje que se utiliza para cualquier... Qué raro que los gays justamente lo tengan como un ícono, ¿no? Porque tanto Fidel como el Che y todo lo que es, digamos, la legislación cubana es muy dura para con los gays. Bueno, el primer campo de concentración para rehabilitación de homosexuales no era para exterminio, sino rehabilitación, lo creó el Che Guevara en la península de Guanacavíes. Porque para el Che Guevara los gays, los homosexuales eran enfermos. La consigna era: la revolución no necesita peluqueros y el trabajo os hará hombres. Eran sometidos a 12 a 18 horas de trabajo forzado de lunes a sábado. Los domingos tenían descanso, y porque ellos creían en una superstición muy propia de los totalitarismos, que es, en este caso, era el hombre nuevo socialista. El hombre nuevo tenía que ser una máquina de acero, un tipo entregado, como viril, los nazis, un ario. Un ario, pero socialista. Era el superhombre, digamos, pero en clave marxista. Tenía que tener cualidades dentro de las cuales la homosexualidad no tenía lugar. Y se suponía que la revolución y la dureza de la revolución y el trabajo forzado en los campos de concentración iba a convertir ese defecto. Esto se mantuvo en Cuba durante mucho tiempo. Recién en el 2010 Fidel Castro pidió disculpas. Una sola cosa más. Sí, claro. No era algo propio de Cuba. El artículo 121 del Código Penal soviético castigaba la sodomía, claro, con 5 años de trabajo forzado en los gulags, y en China, en el año 97, recién se derogó el delito que castraba a los homosexuales. Es curioso, 25 años después, en todas las marchas de género, los partidos de izquierda van a la vanguardia. Es increíble, es muy, muy increíble. Recuerdo en uno de los libros del Tata Joffre, él muestra una foto del Che Guevara con traje. Debe ser una de las pocas fotos que se lo ve con traje, ¿no? Cuando él fue como diplomático, ¿no? Te referís a una que está caracterizado de una manera muy irreconocible. Irreconocible. Claro, con traje, pero en realidad esas eran misiones clandestinas. Él no iba como Ernesto Guevara de la Serna. Exactamente, tenía un pasaporte falso, ¿no? Falsificado. Él, por ejemplo, cuando fue al Congo fue con un nombre específico. Cuando fue a Bolivia fue con otro apodo, con un pasaporte fraudulento, y simulaba ser un empresario uruguayo. Porque él ya era un delincuente internacional, en plena Guerra Fría no podía estar exhibiéndose, y efectivamente eran caracterizaciones muy bien logradas. Incluso le deformaron la mandíbula, le deformaron los dientes, lo hacían pasar por un hombre mucho mayor de lo que era. Che Guevara es un personaje que murió a los 39 años de edad. Muy joven. Muy joven. Nació en el 28, murió en el 67. Muy, muy joven. Acá encontré la foto, mira, venite acá un segundito, mira, esta es la foto. Es muy impresionante, está justamente con Fidel. Ahí la ves, mirá. Exacto. ¿Ves? Saco, corbata, sombrero, unos anteojos, y está con Fidel. Y Fidel le está entregando el pasaporte, en ese momento. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Eso fue previo a su última aventura en Bolivia. Esto indica también que Fidel lo quería fuera, ¿no? Que no. Bueno, yo me entrevisté para hacer el libro incluso con militares bolivianos que participaron del operativo de captura, y me confirmaban, por ejemplo, que todos los contactos locales que tenía el Che fueron quitados. El propio Castro se encargó de llamarlos y llevarlos para Cuba. Le dieron comunicaciones rotas, no le dieron la logística. Le dijeron que el Partido Comunista lo iba a apoyar, y el Partido Comunista Boliviano en ningún momento se había comprometido a apoyarlo. Es decir, Fidel Castro lo engañó. Inclusive hay una cosa muy interesante. Cuando Guevara es capturado y durante 2 días estuvo en el sur de Bolivia hasta que finalmente lo ejecutan por orden del gobierno boliviano. ¿Ahí estuvo metido la CIA también o no? Claro, la CIA estuvo metido. Y lo que quería la CIA era que viva Guevara, porque lo querían llevar, creo que a Panamá, y ellos tenían todas las pruebas y las evidencias rotundas de que Guevara había sido abandonado y que Fidel Castro lo había traicionado. Claro. Entonces, Guevara conocía tanto el poder cubano y tantos aspectos jugosos también del poder soviético,
que si suponían, si logramos persuadirlo de esto, a lo mejor por despecho o para negociar... Juega para nosotros. Y nos pasa un montón de información. Los norteamericanos dijeron, bajo a para Esa nosotros. fue la pretensión. O sea, curiosamente Estados Unidos quería salvarle el pellejo. Y tuvo una especie de tironeo, de tensión con el gobierno boliviano. Y el gobierno boliviano se puso firme, la CIA finalmente respetó. Dijo, no, este es un mercenario que vino a invadir a mi país, con cubanos, a atentar contra un gobierno... Claro, los bolivianos no querían que les pase como en Cuba, ¿no? Pero además hay un dato interesante, Eduardo, que no se suele decir. El gobierno boliviano acababa de ganar con el 66% de los votos. Claro. No era una dictadura fascista, claro. Era un gobierno popular, guste o no. Y este personaje viene con mercenarios cubanos a imponernos un sistema y mató en Bolivia, él y los suyos, 49 bolivianos. Soldados. No se sabe mucho, ¿eh? 49 en total. Y entonces nosotros vamos a aplicarle la medicina que le corresponde. Eso fue lo que hizo el presidente René Barrientos, y al día siguiente el Congreso Nacional Boliviano, con el voto unánime, condecoró a Barrientos por la decisión tomada. Nosotros sostenemos que la izquierda necesita del conflicto. La izquierda, en paz, en armonía, en un ambiente de buena convivencia, no tiene razón de ser. Y si no hay conflicto, lo tiene que fabricar. Entonces, en los últimos 25 años aparecieron expresiones de conflicto que antes no existían. Y siempre busca violencia, siempre busca heridos, y si puede conseguir un muerto, mejor. Y necesita el conflicto y lo tiene que inventar. Exactamente. Por ejemplo, ahora está el conflicto, el feminismo, en el momento en el cual las mujeres son presidentes de cualquier país de Occidente. Ahora, son líderes. Líderes, ministros... 33% de la población occidental, que digamos, la mujer egresa un 33% más que el varón. Sí. Estamos en el patriarcado. Bueno, la primera gran marcha indigenista se llevó adelante en 1992 en América Latina, la encabezó un narcotraficante que fue Evo Morales. Antes de 1992, el indigenismo era un tema inexistente. Exactamente. ¿Por qué aparecen todas estas expresiones de conflicto? Porque en el 92 la Unión Soviética deja de existir. Tenemos que inventar nuevas causas. Feminismo... En el 90 cayó el muro. Exactamente. Claro. Tenemos que fabricar nuevas causas. Feminismo, indigenismo, ecologismo, LGBT, multiculturalismo. Tenemos que buscar nuevas formas de conflicto. Los RAM son una nueva forma de conflicto que explota porque la izquierda necesita, si no hay conflicto hay que inventarlo. Y ahora tenemos a Jones, que es casi tan rubio como yo, que es el nuevo líder mapuche. Jones Walla. Walla, ¿no? Con que su página de internet está en Estados Unidos. Y otra vez aparece otro tema que es interesante para estudiarlo, que es la reescritura de la historia. Así como han reescrito la historia de una manera falsaria respecto a lo que pasó en los 70 con la guerrilla, ahora están reescribiendo la historia relativa de los pueblos originarios. A los pueblos originarios, que antes de los mapuches estaban los tehuelches, y antes de los tehuelches, en clave darwiniana, habría monos, qué sé yo. O sea, esto es parte del conflicto. Detrás de esto está la izquierda, y si uno escucha a los dirigentes RAM hablar, tienen un discurso absolutamente articulado como un militante trotskista promedio. Sí. Jones Wallace, o Jones Wallace, sí, cuando habló con La Nata y otros periodistas, habló de esa manera. Tienen un discurso absolutamente consustanciado con esa línea, con la particularidad de que el trotskismo y ese tipo de expresiones no dejan de ser ideas foráneas, europeas. Hasta del mismo guevarismo. Exactamente, exactamente. Y que el Che Guevara despreciaba a los indígenas. El otro día yo estuve en Bolivia cuando se produjo el cincuentenario. El Che Guevara en su diario en Bolivia dice que los bolivianos son como animalitos. No lo digo yo, está en el diario del Che en Bolivia. Qué bárbaro. Son como animalitos. Lo saben acá los militantes indigenistas que andan con el tema O sea, para el Che Guevara, los mapuches hoy serían animalitos. Él habló de la grey hedionda y piojosa de la indiada argentina. Habló de la indiada analfabeta de México. En Venezuela, en su diario de motocicleta, tan simpáticamente exhibido en las películas, si uno lee el diario, porque el problema de los guevaristas es que no leen el diario, los diarios y los diferentes escritos, él dice de los negros que son negros por el poco apego que le tienen a la higiene personal. Sucios, los trata de sucios. Los trata de sucios y dice textualmente, a diferencia de la tradición europea, que es próspera y progresa, el negro vive borracho, se gasta sus pesitos en burdeles y en emborracharse. O sea, para el Che, el negro era sucio y vago. Él hablaba como un hispanista recalcitrante. Claro. de esa época. Entonces, acá yo creo que el combate que tenemos es por la cultura. El combate ya no es con balas.